mis amados leones y leonas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah Emet. Les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech, Hamashiach ben David ben Elohim. Yevarejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panaf Eleja Bijuneka, Yisa Adonai Panaf Eleja Beyasem Leja. Shalom. Que el eterno Yod-Hei Vah-Hei te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Hei Vah-Hei eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has entregado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Avinu Sheva Shamayim, Yishkadesh Sinha, Tavo Malkuteja, Yeashe Rexoneja, Vaaret Kasher, Nashava Shamayim, Tenianu Hayom Lechem, Kukeinu, Uselach Lanu et Ashmateinu, Kasher Solehim, Anachnu, Lasher Ashmu, Lanu Vealte Vienu, Lidei Masakim, Hatzileinu, Minhara, Kileha, Hamameleja, Veja Hebura, Behatib et Le Oleimi Olamim. Amén. Ve amén. Padre Abba Kadosh, que estás en los cielos, sea tu nombre Kadosh por siempre. Venga tu reino a esta tierra y que sea tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Otórganos el pan necesario de cada día y perdona nuestras ofensas y nuestros pecados como nosotros perdonamos también a aquellos pecados contra nosotros. Y no nos dejes caer en prueba dura, más bien líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ve amén. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Un honor estar nuevamente con todos ustedes, mis amados hermanos, una gran bendición para mi vida. Poder seguir avanzando en esta enseñanza que espero terminar esta semana para que el Eterno pues ordene qué vamos a hacer en la nueva etapa cuando volvamos a la Sagrada Escritura. No sé si es el Brit Hadashah, no sé si es la Tanaj, no importa. Lo importante es que el Eterno haga su voluntad y me guíe para que ustedes reciban la información necesaria para este tiempo final. Hoy quiero conversar con ustedes un poco acerca de todo este mover que está operando dentro del sistema del cristianismo, que está llevándolos, por supuesto, a un estado muy lamentable, porque están tratando de defenderse, o peor aún, de batallar contra Yod-Hei Vah-Hei. Y esto los ha llevado a un estado, digamos, de catalexia espiritual, donde están demostrando de manera pública y notoria que la ignorancia es el peor enemigo de un creyente. Tratando de aparentar que saben, están tratando de acusarnos a nosotros de algo que no tiene ni pie ni cabeza. Y eso es lo que el Eterno está permitiendo para que en algún momento del camino estos pocos líderes del cristianismo que están tratando de aferrarse a lo material, tratando de mantener el engaño al pueblo, están haciendo en este tiempo. Lo está permitiendo el Eterno para que ellos en algún momento del camino vean la verdad y se arrepientan, para que no se pierdan. Eso quiero tocarlo porque a nosotros, de tantas cosas que nos acusan de que nosotros estamos vendiendo una idea o una teología de que si tú no cumples con el plan de la gracia, si no te aferras a la gracia y te acercas a la Torá, tú vas a perder tu salvación. Es decir, el que se acerca a la Torá, digamos a la palabra ordenada, a la instrucción del Eterno,
se aleja de la gracia. Según Roma, esto por supuesto es una aberración contra la palabra del Eterno, contra el propio corazón del Eterno. Yo no sé si algunos lo hacen con conciencia o si lo hacen por ignorancia, pero sí debemos aclarar, digamos, y para eso es esta enseñanza, para que ustedes tengan muy claro qué es rema y remanente y qué es lo que Yahshua HaMashiach está haciendo en este tiempo final con nosotros. Digo nosotros, incluyéndolo a usted, amado hermano y amada hermana. Viendo y estudiando a fondo las Sagradas Escrituras, por supuesto con la perspectiva hebrea, no fue por las obras que Abraham alcanzó la justificación, fue por la emuná, fue por la fe en acción. Eso significa emuná. E incluso en el escrito que envía el Ra Shaul HaTarsi a los hebreos que estaban en Roma, que usted conoció como la carta a los romanos, esa carta no es a los romanos, esa carta es a los hebreos que estaban en Roma. No es una carta que él mandó a la iglesia de Roma, porque ya usted sabe que el Vaticano en ese tiempo no existía. La iglesia no existía, la iglesia cristiana me refiero, eso no existía. El Ra Shaul no era cristiano, era hebreo y era talmid de Yahshua Melech HaMashiach, no de Jesucristo. Entonces ahí en esa carta que usted conoció como Romanos, en el capítulo 4 nos deja escrito el Ra Shaul lo siguiente: creyó Abraham a Yod-Hei Vah-Hei y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice. Ahora pregunto yo, ¿guardó Abraham los mandamientos del Eterno Yod-Hei Vah-Hei y sus ordenanzas? ¿Guardó Abraham la instrucción en justicia del Eterno Yod-Hei Vah-Hei o no la guardó? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Absolutamente sí. Guardó todo, porque así está escrito en la Sagrada Escritura. Aquí dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oyó, creyó y la puso por obra. Yo no sé qué piensan mis hermanitos cristianos, me refiero a los líderes, algunos que están por allí, cuando leen esto. Guardó mis preceptos, guardó mi Torah, porque me estaba demostrando que me amaba. Y por eso, porque oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, yo, dice el Eterno, lo justifiqué. Estoy hablando de Abraham. Entonces pregunto, ¿con qué base y con qué motivación guardó Abraham los mandamientos de Yod-Hei Vah-Hei? Porque en este tiempo el Matán Torah todavía no existía. Me refiero, la Torah no había sido entregada por escrito a Moshe en el Sinaí. ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue la motivación que tuvo Abraham para guardar la Torah? ¿Sería que lo hizo buscando justificarse delante del Eterno? ¿Sería para eso? De ninguna manera, mis amados. De ninguna manera. Abraham guardó la Torah y lo hizo porque después de haber sido justificado por la emuná, por la fe en acción, por la fe con obras correspondientes, quiso vivir, decidió seguir existiendo, agradando a Yod-Hei Vah-Hei, su Elohim. Sí, es decir, él decidió seguir viviendo, demostrándole día a día al eterno Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohim, que era el de él también, que él lo amaba. Ahora, ¿cómo le demuestro yo, Roe, al eterno que lo amo? Guarda mi Torah. Pero es que yo soy de la iglesia liberal. Pero es que yo soy del testigo. Pero es que yo soy de los mormones. Pero ya va. Entonces está claro. La iglesia cristiana evangélica tiene un Dios. Los mormones tienen otro. Los testigos tienen otro. ¿Te das cuenta? Ahora, hablando del Elohim de Abraham, si es ese tu Elohim y quieres demostrarle que lo amas, simple y llanamente tienes que vivir por la instrucción que él le dio a Moshe en el Sinaí. No importa dónde hayas nacido. No importa qué nacionalidad tengas. Esto es la verdad verdadera. No la verdad a medias, ni la mentira verdadera. Abraham decidió vivir agradando a Yod-Hei Vah-Hei, su Elohim,
por medio de la observancia de los mandamientos, de las instrucciones que el propio Yod-Heh-Vah-Heh le mostró a Abraham. Ahora, no es solamente Abraham. Todos los hombres, reservados, apartados, levantados por el Altísimo, Yod-Heh-Vah-Heh, todos los hombres, repito, del pacto original, fueron justificados por medio de la emuná. Por eso está escrito en Hebreos 11, sin emuná es imposible agradar a Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora, si tú estudias con la perspectiva hebrea, este escrito de Hebreos, en el capítulo 11, tú te vas a dar cuenta que ese es el hall de la fama de la emuná. Ese es el hall de la fama. Se encuentran allí generación tras generación de hombres, todos los cuales vivieron en el pacto original entre Yod-Heh-Vah-Heh y Abraham. Pero también están los del pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con Noah. Porque hay una teología que quiere enseñar por allá en Israel que los judíos no son Benei Noah. O sea que los judíos no descienden de Noah. Ellos no son hijos de Noah. ¿Ellos son hijos de quién entonces? ¿De dónde salieron? Entonces estos hombres que aparecen ahí, por decirlo de alguna manera, los generales de la fe de la Tanaj hebrea, y que fueron salvos exclusivamente por la emuná sobrenatural que los llevó a alcanzar la justificación delante de Yod-Heh-Vah-Heh y su Elohim, fueron todos justificados por la emuná que los llevó a guardar, a vivir, a cumplir por esa Torá, por esa instrucción, por esa ley que los cristianos, algunos líderes irresponsables, están vendiendo la idea de que quedó abolida, que eso ya no sirve y que tú no tienes que vivir eso porque tú no eres hebreo y mucho menos judío. Imagínate tú el nivel de desquiciamiento espiritual que puede tener un ser humano para declarar eso. Sin embargo, todos estos hombres que te aparecen en tu Biblia en Hebreos 11 cumplieron fielmente las instrucciones del eterno Yod-Heh-Vah-Heh, su Elohim, el Elohim de ellos. Yo sé que Yod-Heh-Vah-Heh no es el Elohim de los cristianos. Yo lo sé. No es el Elohim de Roma. Pero es el Elohim de todos los que te aparecen en tu Biblia en Hebreos 11. Y es el mismo Elohim de Rema y Remanente y del profeta Boanerges Ben Yosef. Y lo más importante de esto es que estos hombres que te aparecen ahí en Hebreos 11 en tu Biblia pusieron la Torá, los mandatos, la instrucción del Eterno, la pusieron por obra en sus vidas, la vivieron. Ahora, debo dejar claro esto. Ellos no vivificaron la Sagrada Torá para obtener salvación por medio de la obediencia. No. Ellos tenían muy claro que la Torá no es un instrumento de salvación. Ellos lo hicieron, pusieron por obra en sus vidas la Sagrada y Bendita Torá como una manera o como la mejor manera de expresar su amor, su apego a la apartada voluntad del Eterno, revelada en los mismos mandamientos, en las mismas instrucciones para su amado pueblo de Israel. Eso tiene que quedar claro, mi amado, porque el que te quiere engañar a ti no está aquí hablándote ahora. El que quiere engañarte a ti es el que te habla ya en el púlpito de la iglesia evangélica. Y repito, no sé si lo hace por ignorancia o por mala intención. Yo debo pensar, porque así la Torá me lo indica, que es por ignorancia. Debo pensar bien. Yo debo pensar que ese hermano o que esa hermana que te está diciendo en la iglesia que nosotros somos hijos del diablo y que te queremos matar, que te queremos llevar al infierno, lo está haciendo porque es ignorante de la verdad. Porque mi padre le endureció el corazón para justificar el ticún que le va a meter. Debo pensarlo así.
Pero tú te vas a dar cuenta, sobre todo los hermanos más nuevos, que todavía están asistiendo los domingos a Roma y están recibiendo la palabra de maldición del Evangelio de la Serpiente. Se van a dar cuenta de que cada día va a ir aumentando el nivel de desquiciamiento espiritual y cada día va a ser más notorio y público el arremetimiento contra mí y contra este mensaje. ¿Por qué? Porque no es él o ella, son los demonios que están desesperados porque saben que llegó el fin. Ahora, nosotros no podemos ser obedientes al adabar del Eterno, a la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim, para que Él nos dé la salvación. Esto no es así. Claro que no. Nosotros predicamos, obedecemos y vivimos por su palabra para agradar su corazón. Y esto parte del cumplimiento por haber creído en emuná, en fe, para ser justificado delante del Eterno. No como algunos dicen, no como algunos mantienen. Señor, si yo todo lo hago, entonces ¿cómo es posible que esté así de mal? La respuesta es muy sencilla, mi amado, porque no es la religión la que salva. No y mil veces no. Es la emuná. Pero tiene que ser una emuná correspondiente a la instrucción de Yod-Heh-Vah-Heh, no a la instrucción del Vaticano, no a la instrucción de la religión, no a la instrucción de un pastor o un apóstol, por favor. Es la emuná en la verdad verdadera del Eterno. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que el Eterno Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim, nos amó primero. Todo nos lo dio. Ahora, pregunto a Él en este tiempo, te está preguntando a ti y a mí, ¿qué más te voy a dar? Si ya te di todo, ¿qué más te voy a dar? Ahora, ¿quién puede responder esa pregunta? Yahshua. Él te va a responder y te va a decir, yo di mi vida por ti. No Jesucristo, no Yeshua, Yahshua. Te va a decir, yo di mi vida por ti. Te di la salvación por medio de la sangre del Goel, dice el Eterno. Ese Redentor que yo envié para que pagara los pecados fechas, para que saldara la deuda. Y de paso te levanté de entre los muertos para vida eterna a mi unigénito Hijo. Lo engendré 3 días después al Mashiach Ben David Ben Elohim como garantía de resurrección y de vida eterna para todos los que me aman, para todos los que viven por mi instrucción. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y por si fuera poco, nuestro amado Abba Kadosh quiere darnos más y más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Pero nosotros no recibimos porque simplemente nosotros no sabemos pedir correctamente, como nos enseñó nuestro amado Ribi Yahshua. Por eso el mensaje del Shabbat pasado es, yo quiero orar como Yahshua. Porque si yo aprendo a orar como Yahshua, pues yo voy a recibir. Yo voy a recibir de ese Elohim verdadero, que es el mismo de Yahshua. Ahora, de Abraham viene esa base, viene esa promesa dada por Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Cuál es la promesa?
Y esta promesa tú tienes que grabarla en tu corazón. Porque esta es la base fundamental de tu bendición. Esta es. El Eterno le juró a Abraham. En Bereshit 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces tú tienes que decidir con quién quieres estar tú. ¿Con los que maldicen a Abraham o con los que bendicen a Abraham? ¿Con los que maldicen a Israel o con los que bendicen al Israel bíblico? De ahí nace la maldición de Ahor, que todo aquel que maldiga a Israel, que maldiga la Sagrada Torá, que declara que la Torá ya no sirve y que la gracia mató la ley, cae bajo la maldición de Ahor, mi hermano. Y se desata en la vida de ese pobre ser humano un tikkun nefesh terrible, terrible. Es decir, una persona, un reino, escúchame bien, un país, un pueblo, el mismo planeta Tierra, cae, o peor aún, cayó en la maldición de Ahor y está en este momento en la maldición de Ahor. Y eso tenemos que revertirlo. Repito, eso hay que revertirlo. Y lo que voy a decir con toda responsabilidad lo digo sobre, hermano, escúchame. Los pastores y apóstoles que están en contra de Yahshua y en contra de este mensaje, escúchenme bien. Sobre toda la iglesia cristiana mundial está operando en este momento Ahor Panaf. Y no es desde ahorita, es desde la fundación de la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana enseña en sus doctrinas básicas que el antisemitismo es una obligación para el cristiano. No es una opción, es una obligación para el cristiano. Esta es una base, es la zapata de la iglesia cristiana. Eso está en su ADN, el antisemitismo está en su ADN, está en sus estatutos. Habrán muchos cristianos que digan, pero es que yo no odio a los hebreos. O que diga, a nosotros en la iglesia no nos enseñan a odiar a Israel. Eso es mentira. Pero por supuesto, hermano, dice la palabra que el Satán se presenta como ángel de luz. Él se presenta como Luzbel, no como Lucifer. ¿Sí me explico? Jamás le van a decir a alguien en una iglesia cristiana, mira, estás invitado para la celebración de la cena de Pesaj. Jamás le van a decir a un cristiano, mi hermano, ¿cómo se prepara para panes sin levadura? ¿Ya sacó todas las hametz de su corazón? Claro que no. ¿Por qué, Roe, pasa eso? Muy sencillo, hermano. Porque la vida del cristianismo es gobernada por el calendario greco-romano y pagano impuesto por un papa llamado Gregorio. Es muy sencillo. Todo lo que Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohim, instituyó en su sagrada y bendita Torá, no lo aceptan. No lo quieren, no lo ven, no lo observan. Es más, no lo creen.
y por tal motivo no lo viven, sino todo lo contrario, se alejan de ella, supuestamente para acercarse a la gracia, o sea, no sé a cuál de las tres, pero a una de las hijas de Zeus. Y, por supuesto, no cumplen absolutamente nada de lo que está en la Sagrada Torá, porque según ellos, eso es incumplible, insufrible e invivible. Eso es lo que enseñan los líderes que hoy están atrincherados, digamos desesperados. Es como, bueno, es infértil totalmente, es infértil, eso es una lucha infértil. Le pongo un ejemplo. Yo he visto iglesias cristianas evangélicas tocando shofarot y corriendo por el púlpito con una bandera de Israel. Incluso el apóstol sale a predicar y pone en el púlpito ahí una menorá chiquitica. Ahora yo pregunto, ¿qué celebra el pueblo de Israel y qué celebra esa iglesia evangélica? Esa iglesia cristiana. Cuando digo iglesia cristiana, es todo. Toda la familia, católicos y evangélicos, protestantes, metodistas, bautistas, todos que celebran. Por ejemplo, lo que para el mundo, lo que para la iglesia cristiana es diciembre, es Navidad, para nosotros los hebreos es Hanukkah. Pero ¿qué ordena la iglesia cristiana? Aquí, en esta iglesia, celebramos la Navidad, porque esa es la tradición de nuestros padres, esa es la tradición de nuestros ancestros, y aquí no va a venir ningún hebreo a cambiarme a mí mi tradición, porque ya nosotros no podemos cambiar los fundamentos de la iglesia. Así que vamos a gozarnos, mis amados hermanos, en recibiendo el espíritu de la Navidad, que el Eterno reprenda al Hasatán, y vamos a celebrar a San Nicolás, y vamos a recibir al Niño Jesús, y vamos a recibir el Año Nuevo, y vamos a comer pernil, y vamos a tragar aguardiente, y vamos a hacer todo lo que nos dé la gana, porque nosotros somos libres, y esta es nuestra tradición, y nadie se puede meter con eso. Así que, olvídense de Hanukkah. Eso no es con nosotros. Eso es con esa chusma religiosa y legalista de los hebreos. Otro ejemplo es la Pascua. Lo que nosotros conocemos como Pesaj. La Pascua hebrea, no judía, hebrea. Pesaj, así como todas las festividades Kadosh, son del Eterno Yod-Heh-Vah-Heh, no de Israel. Él invita a todo el que Él quiera, porque Él es el dueño de la fiesta. ¿Qué sucede con Pesaj? Nosotros celebramos ahorita, vamos a celebrar el 14 de Aviv, Pesaj, y vamos a celebrar panes sin levadura y primeros frutos, como lo ordena el Eterno en su sagrada y bendita Torah. Es una celebración. Pesaj es una cena de libertad. Pesaj es la cena donde nuestro Rabbi Yahshua dijo, cada vez que ustedes hagan esta cena, ustedes háganlo recordando lo que yo estoy haciendo por ustedes. Háganlo en conmemoración mía. Pero todo el mundo sabe con la perspectiva hebrea que la última cena de nuestro Rabbi Yahshua no fue la cena de Pesaj. Porque esa cena, la última cena de él fue un día antes de su muerte. Y todo el mundo sabe con la perspectiva hebrea que el Rabbi Yahshua Ben Yosef,
el Ben Adán, el Goel, entregó su vida en el madero en Pesaj. Una vez al año es esa cena. Cada vez que ustedes, mis amados talmidim, celebren la cena de Pesaj, ustedes se van a acordar y van a hacerlo en conmemoración de este sacrificio que yo estoy haciendo por ustedes. Pero es una vez al año, viejo. Pesaj no es cada 10 minutos. Pesaj no es todos los domingos. Pesaj no es todos los martes. Pesaj no es todos los días. Pesaj es una vez al año, porque simple y llanamente solamente una vez al año hay un 14 de Aviv. Eso como que me diga un evangélico o un cristiano católico que él va a celebrar la Navidad una vez al mes. Ah, bueno, está bien, pues. Está bien. No, porque aquí en esta iglesia, todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, nosotros hacemos la Navidad. Ah, bueno, está bien. Pero yo tengo entendido que es una vez al año. Ahora, ¿qué dice la iglesia católica? ¿Qué dice la iglesia evangélica? ¿Qué dice la gran familia de la iglesia cristiana de Roma? Nosotros no vamos a celebrar nuestra Pascua en la misma fecha que estos celebran su Pascua. No, claro que no. La Semana Santa, que es la de la Pascua de Roma, y la fecha de muerte y resurrección de Jesús, que no es Yahshua, por supuesto tiene que ser en otra fecha. No puede coincidir. ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue el que instituyó todo esto? Los padres fundadores de la iglesia, encabezados por supuesto por el emperador Constantino el Grande, que fue el primer papa de la iglesia, porque él era la máxima autoridad civil, militar, política y religiosa del Imperio Romano. Otro ejemplo, los hebreos conmemoramos Purim. Purim no es una fiesta sagrada, Purim es una conmemoración, según como nosotros la vemos. A lo mejor nuestros hermanos mayores, ortodoxos, no lo ven así, pero nosotros lo vemos como una conmemoración, no como una fiesta sagrada. La historia de la reina Esther, Hadasha, y la poderosa manifestación de poder del Eterno por salvar a su pueblo escogido, su pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, eso es lo que nosotros conmemoramos. Ahora, ¿qué conmemora la iglesia cristiana? El carnaval. Carne a Baal. El pacto de los terrícolas con Baal. Es decir, con Hasatán. Carne para Baal o carne a Baal. Carnaval. Es decir, todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso que usted ve allí es producto de Aor Panaf. Eso es producto del antisemitismo puro, que es la esencia, repito, del espíritu del anti-Mashiach, y que fue lo que sentó las bases de este nuevo mover religioso que llamaron cristianismo. Cuando entendemos que el movimiento llamado cristianismo nació del conocimiento de la Tanaj hebrea, ahí encierro todo, Torá, profetas y Brit Hadashah. Cuando nosotros entendemos que el cristianismo nace por el conocimiento de la Torá, de la Tanaj hebrea y del Brit Hadashah, y las bases primarias vienen de Israel, y que por conveniencia político-religiosa desvirtuaron el mensaje y todos los personajes que lo transmitieron, entonces podemos entender, mis amados hermanos, el porqué de este despelote espiritual y material que vive actualmente esta maltrecha humanidad, mis amadísimos hermanos. Eso es la base fundamental de la debacle humana que está viviendo este planeta. El antisemitismo. No es el odio contra los judíos, es el odio contra la Torá, es el odio contra todo lo que desciende de Sem, el hijo de Noah. Ahora pregunto, solo por salir de una duda, ¿cuál es el país más rico del planeta Tierra? ¿Cuál es el reino con más propiedades inmobiliarias en el mundo entero?
¿Cuál es? Por allá dijo uno Suiza. No, no es ese. Estados Unidos. No, no es. China. No, no es. Cuando tú averigües cuál es el nombre y el cargo de este personaje que administra los recursos materiales, las riquezas más grandes de todo el planeta Tierra, desde el punto de vista mundano, ¿cómo se llama este hombre? El administrador de eso. Cuando tú averigües cuál es el nombre y el cargo de este personaje, entonces tú vas a saber que de paso esas riquezas son incalculables. Solo Yod-Heh Vah-Heh lo sabe. Solo Yod-Heh Vah-Heh. Y cuando tú sepas quién es ese personaje, tú me vas a decir a mí, si es así, como el eterno Yod-Heh Vah-Heh ordena que se administre la tierra, que se administren las riquezas, que se administre lo que Él creó, según lo que está estipulado en su sagrada instrucción a los humanos. Tú me vas a decir a mí, si así es como Él lo ordena en su sagrada Torah Emet. Eso es lo tremendo aquí. Yo no quiero echarle la culpa a nadie, porque ciertamente, digamos, no tiene sentido echarle la culpa a nadie. Con eso no vamos a resolver nada. Aquí el tema es reconocer el problema, reconocer el engaño, reconocer dónde está la falla para repararla, para que podamos corregir y podamos entrar en el camino de la vida. Ese es el problema que tenemos que buscar para resolver. La pregunta es, ¿eso fue lo que el Altísimo nos instruyó que hiciéramos? ¿Está eso dentro de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob en el pacto original? ¿Es así como se administran las riquezas materiales de Yod-Heh Vah-Heh aquí en la tierra de los vivientes? Y de paso, con una doctrina antisemita, anti-Torah y anti-Mashiach. ¿Es así? Nadie puede pensar, ni siquiera imaginar, que sobre la iglesia cristiana pesa una maldición tan grande y tan horrible como a Órpanos. Porque todos los cristianos, los que no conocen esta palabra, pues creen que ahí es donde está la bendición, y ahí es donde está Dios, y ahí es donde está todo lo bueno. Caramba, yo le puedo asegurar, mi amado hermano, que sí está en maldición. Claro, esto es un tema que algunos van a decir, bueno, no te creo, tú eres un loco, yo no te creo, tú estás siendo usado por el enemigo. Bueno, está bien. Si ya lo que quedan son 8 años y medio, bueno, quédese ahí y espere que se encuentre con Yahshua. A ver qué le dice Yahshua. Si le dice, bienvenido, hijo, yo soy Jesús, pasa conmigo al Shabbat milenial. O si le dice, apártate de mí, transgresor de la Torah, yo a ti no te conozco. Quédese tranquilito. Mire, 8 años y medio pasan como 8 días. No se preocupe. O si usted decide orar, entrar en intimidad con el Eterno, seria y responsablemente, y que el Eterno te guíe a ver qué te dice. Si te dice, no escuche la radio, o si te dice, escucha la radio. Porque el que está hablando no es ese hombre, soy yo. Tú decides. Tú decides. Ahora, yo sí, con toda responsabilidad, puedo asegurarles que la Iglesia Cristiana Mundial de Roma maldice a Israel, repudia el Yom Shabbat. El día de reposo para ellos es el domingo, el Sunday, el día del sol, el día de la adoración a Amon-Ra, el dios sol de Egipto, el dios sol de Grecia, el dios sol de Roma. Todo lo que tú ves en el Vaticano, por donde tú veas, hay un sol. ¿Qué te dicen? Ah, no, ese es el sol de justicia. Ese es Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es Jesús. No, Jesús no es Jesús. Jesús es Tamuz, el hijo de Nimrod con Semiramis. Y Nimrod es hijo de Cush. ¿Me explico? O sea, no vamos a seguir aceptando que nos sigan engañando cuando ya tenemos la verdad. Eso es lo que defienden a capa y espada los engañados, por ahora, seguidores del cristianismo romano. Cuando yo me refiero al cristianismo, me refiero a un sistema, mis amados, no a los cristianos. Nosotros amamos a nuestros hermanos cristianos, católicos y evangélicos, incluyendo a los curas, incluyendo a los pastores, a los apóstoles, todo. El problema del Eterno no es con los cristianos, es con el sistema de religión del cristianismo.
El problema con el Eterno no es con el pueblo judío. El problema con el Eterno es con el sistema de religión del judaísmo. Eso es lo que tienen que tener claro. Porque nosotros no tenemos nada contra nuestros hermanos. Si nosotros tuviésemos algo contra nuestros hermanos, no estuviésemos aquí. No estuviésemos aquí. Vamos a estar peleando una batalla a muerte como la que estamos peleando por una gente que nosotros odiamos. Claro que no. Si lo que estamos haciendo es porque los amamos, precisamente. Y esto, caramba, lo digo con conocimiento de causa, mi amado hermano, porque yo fui libre de esa misma maldición en la que ellos están ahora. Por la infinita rajem, por la infinita misericordia de nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh Vah-Heh. Yo vengo de allá, hermano. Yo no salí de una cápsula, yo salí de la Iglesia Cristiana Evangélica de Roma. Yo vengo de allá. Y puedo asegurarle que en ese poco tiempo que duré dentro de la iglesia romana, mi padre me llevó de la mano por cada departamento y yo pude ver con mis ojos cómo funciona el sistema. Me paseó por todas las gerencias de la iglesia y yo vi con mis ojos cómo funciona eso. Por eso digo que les digo esto con conocimiento de causa. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe, digamos, esa enseñanza, ese principio, no es algo del pacto renovado, que ustedes conocieron en Roma como el Nuevo Testamento. No es de ahí. Eso viene del pacto original, el único que existe. Es un solo pacto. No es uno nuevo y uno viejo, no, es uno solo. ¿Me explico? Eso del nuevo pacto, eso existe en Roma, pero aquí no. Porque el Eterno no abolió su propia palabra para hacer otra. Es la misma. Y el pacto del Eterno es la sagrada y bendita Torá. Su instrucción, ese es el pacto. No es otra. No es uno nuevo. Y esa justificación por la emuná está vigente, mi hermano querido, desde Bereshit 1:1, desde el principio de todo. Y en lo que conocemos como el Brit Hadashah, el pacto renovado, el mismo pacto pero renovado, esa provisión está firmada y sellada con la sangre derramada por Yahshua Ben Yosef, el Ben Adán, el Goel Redentor, para la renovación de ese pacto original. Pero entonces, ¿de dónde sale el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? De Roma, viejo. De Roma. Porque la historia bíblica, ellos la partieron en dos, pero nosotros no. Es una sola historia. Es una sola palabra, es un solo pacto. Es un solo Elohim, es un... Yahshua no es discontinuidad. Yahshua es continuidad del pacto original. ¿Me explico? Pero la misericordia de Yod-Heh Vah-Heh opera desde antes de la fundación del universo, que es lo que los cristianos conocen como la gracia. Eso está vigente, mi hermano, no desde Adán. Eso está vigente desde antes de la fundación del universo, hermano. Es tremendo lo que les estoy diciendo. Compruébamelo bíblicamente. No, hermano, mire, si hay algo que no tenemos es tiempo. Entonces no trate de quitarme tiempo, porque necesito invertir todo mi tiempo en mi Padre y en su voluntad. Ahora, lo que te puedo decir es que lo primero que el Eterno Yod-Heh Vah-Heh creó antes de todo lo que existe fue su sagrada Dabar. Ese fue el primer principio, porque sin la palabra no podía crear nada. El instrumento que él crea para manifestar su voluntad es su palabra. Lo primero que creó fue la Torá. Ahora escúchame esto, que es poderoso esto que te voy a decir, es una revelación. El Eterno, después que creó la Torá, supo que cuando él le entregara esto a los hombres, la iban a violar. Entonces dijo, voy a crear una provisión para que cuando ellos la violen, activando esa provisión, ellos puedan arrepentirse de lo que hicieron y retornar a mí.
¿Cómo se llama esa provisión, Roy? Teshuvá. Teshuvá. Y el Teshuvá lo crea el Eterno basado en algo que se llama Rahem. Rahem. Que es lo que los cristianos venden como la gracia. En ese momento no había nada. En ese momento no se había creado el universo. Y Yod-Heh Vah-Heh dice, bueno, entre mi Torah y los hombres voy a poner Rahem. ¿Por qué? Porque si mi palabra es justa, si mi palabra es verdadera y es justa en toda justicia, yo tengo que darle la oportunidad a los hombres para que se arrepientan y retornen a mí, reconociendo su error a través de una provisión llamada Teshuvá. La base del Teshuvá es la misericordia de Yod-Heh Vah-Heh, mi hermano querido. Entonces, después que creó el Teshuvá, bueno, ya tienen la herramienta, pues, para que cuando violen mi palabra, cuando se alejen de mí, entonces se arrepientan y retornen a mí, que soy su creador. Ahora, en ese momento el Eterno supo que unos iban a hacer Teshuvá, pero otros no. Que unos iban a querer retornar a Él, pero otros le iban a dar la espalda. Me interesa Teshuvá, no me interesa Tefilá, no me interesa nada. Yo hago mi vida como me dé la gana. Ok. Entonces, si mi palabra es verdaderamente justa y mi reino está basado en la justicia eterna, entonces yo tengo que crear un lugar para que aquellos que hagan Teshuvá, Tefilá y Sedaká y retornen a mí puedan ir como recompensa. Entonces el tercer principio que creó fue el Gan Edén, que es lo que los cristianos conocen como el paraíso. Una sala de espera, un lugar a donde van las almas de aquellos que hacen Teshuvá, Tefilá y Sedaká y retornaron al eterno Yod-Heh Vah-Heh. Esa es su recompensa. Pero también tengo que crear un lugar a donde aquellos que me den la espalda, aquellos que me maldigan, aquellos que declaren mi palabra abolida, aquellos que maldigan mi dabar sagrada y no quieran retornar a mí, tengo que crear un lugar para recompensa de ellos también. Porque es por justicia. Entonces creó el cuarto principio. ¿Cómo se llama, Roy? Gainom. Gainom. Ese es el lugar destinado a aquellos que no quieren hacer Teshuvá, que no quieren reconocer que se equivocaron, que no quieren arrepentirse de lo malo, que no quieren devolverse de sus caminos de pecado, de muerte. Esa es su recompensa. Eso se llama justicia, mi hermano. Entonces, la Rahem, la misericordia que Roma vende como gracia, viene de ahí. Desde antes de la fundación del universo. No de la tierra, del universo. ¿Me están entendiendo? Y eso fue lo que se manifestó cuando Adán y Eva pecaron. Porque lo que se manifestó con ellos fue la Rahem. Aun cuando, mucho tiempo después de haber sido expulsados del Gan Edén, fue que Adán hizo Teshuvá y retornó al Eterno. Y entonces el Eterno lo premió y le dio otro hijo, llamado Set. Y de ahí comenzó a correr el espermatozoide Kadosh, que paró la carrera 4000 años después, cuando nació Mashiach. Eso no viene de la cruz, eso no viene de ningún Jesús. La misericordia del Eterno está intrínseca en su sagrada Torá. Entonces, el mayor sinsentido que un terrícola puede afirmar es que el que se acerque a la Torá del Eterno se aleja de su misericordia. Eso es una barrabasada que solamente al Hasatán se le puede ocurrir. Que el que retorne al Eterno a través del Teshuvá, la Tefilá y la Sedaká, es decir, el arrepentimiento genuino, la oración con compromiso con el Eterno y la honra con tu obediencia al Eterno, el que haga eso va a perder su salvación, porque se está alejando de la misericordia que ellos llaman gracia. ¿Tú quieres un sinsentido más grande que eso? Eso es como que usted le diga a alguien, mire hermano, ¿tienes sed? Sí hermano, tengo mucha sed. Hermano, no vaya a beber agua, porque si bebe agua le va a dar más sed. ¿Tiene sentido eso?
a menos que sea agua de mar. El que bebe agua de mar le da más sed, pero agua potable me refiero. ¿Tiene sentido eso? Y si tienes hambre, hermano, no coma, porque si come, le va a dar más hambre. Tiene sentido. Es lo mismo. El que se acerca a la ley se aleja de la gracia. Ese es el teologúmeno que están vendiendo. Pero eso es un sinsentido. ¿Por qué? Porque el que se acerca a la Sagrada Torá es el que halla precisamente la misericordia. Pero usted nunca va a esperar que el Hasatán le va a decir, acércate a la Torá, vive la Torá, observa la Torá, guarda la Torá del Eterno. Hasatán no te puede recomendar eso, mi hermano. Hasatán te va a decir, olvídate de esa ley, olvídate de esa instrucción, olvídate de eso que llaman Torá, porque eso no sirve. Tú tienes que entender que Jesús abolió todo eso y ahora tú eres salvo. Incluso ya estás justificado por gracia. Es decir, por una de las hijas de Zeus. Caramba. Y bueno, eso que están predicando en la radio son unos religiosos legalistas que lo que quieren es que tú te circuncides en la carne. Y que tú sigas los rituales. Y que tú te metas en toda la ley judía que ellos están promoviendo. Imagínate tú. Ahora, debido al hecho de que el legalismo, como una desviación, habría ignorado el principio fundamental de la emuná, escúchame bien, olvidó, ignoró o simple y llanamente por conveniencia político-religiosa no se quería acordar de eso. Me refiero al establishment, me refiero al cogollo de religiosos del templo de la época de nuestro Rabbi Yashua. El principio fundamental de la emuná establecido por la Sagrada Torá, y consecuentemente también amenazaban a la sagrada instrucción del Eterno, y por extensión amenazaba también la existencia del propio Israel como nación, que depende, como ustedes saben, o debería depender de la Sagrada Torá Emet, como acta de nacimiento, pero también como constitución nacional de la nación. Entonces Yahshua y sus discípulos salieron al rescate. Salieron a la misión de restauración de la Sagrada Torá Emet, que de paso la habían, digamos, secuestrado dentro de la sinagoga donde entraban solamente los que ellos querían, los que a ellos les convenían, pero el pueblo no. Los enfermos, los pobres, eso no. Aquí vienen, son los de platica, papá. Ay, pero es que yo lo que tengo son 2 blancas, quédate allá afuera, no entres para acá. Eso fue lo que detonó la mayor importancia de la venida del Goel. El rescate y la restauración de la Sagrada Torá Emet, de la palabra del Eterno, y el rescate del pueblo de Israel como nación apartada del Eterno Yehová, como la prometida del Eterno. Como lo hicieron, corrigieron una enseñanza muy peligrosa acerca de la naturaleza y el propósito verdadero de la Sagrada Torá Emet. Esa misma desviación que tenían Cayafa, Anán y compañía, la tienen ahorita los líderes del cristianismo, hermano. Aquellos le añadieron, estos le quitaron y le añadieron. Y aquellos recibieron todas las plagas contentivas en el libro, y estos líderes religiosos del cristianismo, durante todo el tiempo que ha existido la Iglesia Cristiana de Roma, han recibido todas las plagas que están inscritas en el libro, pero también sus nombres fueron borrados del libro de la vida. ¿Dónde dice? Váyase a Revelaciones de Elohim, capítulo 21. Ahí está clarito. Y eso es una confirmación de Devarim. ¿Por qué? Porque Moshe lo dijo. El que le quite y el que le añade. Aquí está. Para que estén claros. O sea, esto no es un tema de que yo lo inventé. Esto lo dijo el Eterno. El que le añada mi palabra, todas las plagas caerán sobre él. Pero el que le quite, su nombre será borrado del libro. Ya yo estoy salvo porque yo hice la oración de fe. Está bien, está bien. Lo tremendo va a ser cuando te busques en el libro y no aparezcas. Ay, pero es que a mí el pastor me dijo, él me lo juró, él me lo aseguró. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde está el rabino que te aseguró que Yahshua no era el Mashiach? ¿Dónde está? No, mi hermano, la salvación es individual. La salvación es individual. Por eso era
que nuestro Rabbi Yahshua ben Yosef tenía esos encontronazos tan fuertes con estos grupos de religiosos. Y aunque ellos no representaban, digamos, responsablemente lo digo, no representaban a todos los fariseos, ni a todos los judíos, eran un grupo minoritario, pero era un grupo poderoso, porque el poder en la religión se encapsula en un grupito chiquitico, que manipula a una gran masa de gente. Siempre ha sido así. Porque ellos tenían el poder que les daba el estar enchufados con el emperador de Roma y de paso tener la Torah Emet secuestrada dentro de una sinagoga. Lo mismo que pasa ahorita. Lo que diga el apóstol es amén. Así vaya en contra de la Torah, así vaya en contra de la Torah, porque eso no sirve. Y usted no tiene por qué, cállese la boca. Usted tiene que amén y punto. Y lo mismo ocurre con el Papa. Lo mismo ocurre con el Papa. Lo que diga el Papa es amén. Nadie puede ni chistar por una orden papal. ¿Qué es eso? Yo me imagino a nuestro amado Rabbi Yahshua diciéndole en las caras de ellos, ahí, es que ustedes no leen. O sea que es una tremenda ofensa para un religioso que le digan ignorante. Oye, eso sí es un... Le duele más que le digan ignorante que le digan hipócrita. Le duele más. Porque como ellos creen que saben, les duele más. Ustedes no leen. Ustedes no saben que escrito está. Y dándoles la palabra verdadera. Interpretando la sagrada Torah Emet, el propio Rúa de Mashiach, por la boca de Yahshua. ¿Qué podían hacer esos sinvergüenzas? Quedarse callados. No les quedaba de otra. Porque el que les estaba hablando no era un hombre, era el Marán. Era el propio Mashiach, el Rúa de Mashiach que estaba hablando y operando por él, que es el Marán, la máxima autoridad interpretativa de la sagrada Torah Emet. Estaba caminando en la tierra de los vivientes, el Ben Adán, pero los que estaban operando ahí eran los tres Ruajim. El Ruaj de la sagrada Torah Emet, el Ruaj de Mashiach, que estaba haciendo sombra arriba de él, y la Ruaj HaKodesh. ¿Me entiende? ¿Quién puede ganarle a Yahshua interpretando la Torah? ¿Quién puede, hermano? Por favor. Pero también en la Torah hay mucha misericordia, mi amado hermano. Incluso algunos líderes religiosos del cristianismo están predicando que en el Antiguo Testamento hay mucha gracia desde Adán. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Si me acerco entonces al Antiguo Testamento, me alejo de la gracia. No, porque Pablo dijo, Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? No, porque aquí dice mi Biblia. No, ya va, espérate, ya va. Vamos a buscarla en hebreo. Porque el Rashaul no era romano, ni era venezolano, era hebreo. Vamos a buscarla en hebreo, a ver qué dice. Pero es que yo no soy hebreo, yo no tengo por qué. Pero perdóname, ya va. No estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a estudiar las originales. Pues. No las que inventaron. Pues pueden poner ahí, es que lo que sea. No, yo no puedo creer eso. Yo tengo que irme al fondo. Mucha misericordia encontramos en la Sagrada Torah. Entonces, aquellos que afirman que allá en el cristianismo, que Jesús vino a abolir la Torah y ahora estamos bajo el pacto de la gracia, y que esa gracia eliminó la Sagrada Torah por amor, imagínense ustedes el grado de ignorancia al que puede llegar un ser humano por desconocer por completo en dónde y en qué está puesta su fe. Es una cadena de maldición. Porque el que afirma esto no sabe por qué lo afirma. O mejor dicho, lo afirma porque el que le enseñó a él tampoco sabía nada. Tampoco conocía la verdad de las Sagradas Escrituras hebreas. O están enseñados mal los conceptos
con una perspectiva equivocada y en este es el segundo error cometido por el legalismo rabínico del judaísmo de la época de Yahshua. Oye, una cosa es que tú me enseñes a mí mal las escrituras porque tú eres cristiano, pero otra cosa es que tú me la enseñes mal porque siendo judío, hermano, siendo un rabino. Pero perdón, el cristiano no sabe hebreo. El cristiano no tiene la perspectiva hebrea, el cristiano, pero perdóname, tú eres rabino, ¿vale? Tú no sabes hebreo. Y entonces, ¿por qué me estás enseñando esto? Que lo que me puede dar a mí el éxito en la vida es la cábala. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Pero es que yo no veo en ninguna parte que Yod Hei Vahei, nuestro Elohim, le diga a Moshe, enséñamele cábala a esta gente para que se hagan millonarios. Yo no veo eso, hermano. Es que no entiendo. Bueno, porque eso está en el Talmud, pero está bien, pero el Talmud no es la Torá. Así como la Reina Valera tampoco es la Torá. Ya va. O sea, yo lo que quiero es romper la cadena de maldición. Te está hablando el propio Yahshua. No, que yo soy sexta generación de evangélicos. Está bien, pero eres sexta generación de maldición. Hay que romperlo. Para que tus hijos y tus nietos no sean la séptima y la octava generación de maldición de tu familia. Eso es lo que está haciendo. O tratando de hacer Yahshua contigo. Ahora pregunto, ¿de qué protegía Yahshua a la Sagrada Torá y al propio pueblo de Israel? ¿Cuál era la premisa de Yahshua para proteger la Sagrada Torá, para restaurar la Sagrada Torá y para proteger y restaurar al propio pueblo de Israel? Bueno, precisamente la protegía del legalismo rabínico llamado religión judía, que como todas las religiones es terrible, porque eso lo inventó el Hasatán para poder acabar con la propia Torá y con el pueblo de Israel. Esta es una cosa tremenda, muy tremenda, mis amados hermanos. Cualquiera puede brincar y decir, tú eres un loco, tú no sabes lo que estás diciendo, tú eres esto, tú eres lo otro. Está bien, hijo, pero cuando te encuentres de frente con Yahshua HaMashiach, no le vas a poder decir eso. No le vas a poder decir eso. Pero es que yo creí que Rashi, pero perdóname, vale. Quiere decir que Rashi es tu Salvador. Rashi pagó los pecados fechos. Rashi es el Mashiach. O Maimonides. ¿O quién? ¿O el Rabí Akiva? Ahora, ¿quién es el Mashiach? El Papa. Beni Hinn es el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? ¿Quién es? Esa es la pregunta, mis amados hermanos. Entonces, el legalismo rabínico, llamado o conocido como judaísmo, o ley judía, halajá judía, o como se llame, Mishnah, como sea, en su afán de encontrar su justicia personal, se olvidaron de la justicia del Altísimo, Yod Hei Vahei, que está anunciada en toda la Sagrada Torah Emet, en toda. La justificación que viene dada por la emuná, por la fe en acción, sobre la base de la Rahem, de la misericordia, Baruch Hashem Adonai. Aleluya, Padre. Esa es la verdad. Repito, la justificación que viene dada por la emuná, por la fe en acción, por la fe que te lleva a vivir los mandamientos, las instrucciones del Eterno, sobre la base de la misericordia. Muy diferente lo que estamos enseñando a lo que dicen algunos que nosotros estamos enseñando. Muy diferente. La acción mal tomada por los rabinos y un pequeño grupo de fariseos les llevó a perder de vista la naturaleza y el propósito de la Sagrada Torah Emet. Porque luego de eliminar a Yahshua ben Yosef y a sus discípulos, o por lo menos de creer que los habían eliminado, establecieron un sistema de méritos personales sobre un movedizo e inseguro fundamento de la justicia propia de ellos.
olvidándose de la justicia del eterno Yod-Heh-Vah-Heh, que ha sido prometida por la emuná exclusivamente, sobre la base, repito, de la bendición salvífica, sobre la base, repito, de lo que los cristianos conocen como gracia, que nosotros sabemos que es bendición salvífica, que solo viene del Eterno por su infinita Rahem. Esa es la verdad. Entonces, cuando Yahshua corrigió severamente a los escribas, a los fariseos, a los religiosos del templo, practicantes del judaísmo, que habían caído en esa semejante desviación de la sagrada Torah Emet, los desafió abierta y notoriamente, diciéndoles, y está escrito en Matillá 23:23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la sagrada Torah, la justicia, la misericordia y la emuná, la fe en acción. Yo le pido que lo anote y apréndaselo de memoria, mi amado hermano, grábelo en su corazón, mi amada hermana. Matillá 23:23. Esa palabra tiene que estar latente en tu corazón. De esas palabras de nuestro Ribi Yahshua podemos nosotros apreciar hoy en día que la sagrada Torah Emet, que los cristianos ortodoxos llaman ley, se fundamenta sobre tres pilares fundamentales: la justicia de Yod-Heh-Vah-Heh, la infinita Rahem, la infinita misericordia, y la emuná sobrenatural que viene de él. Esos son los tres pilares. Tres pilares fundamentales. Y los tres vienen por el amor del Eterno. Vienen a nosotros, repito, vienen a los terrícolas. Llega a tierra eso por amor. Por lo tanto, todo esto viene dado por Yod-Heh-Vah-Heh como don de su infinito amor por sus hijos y por sus hijas. ¿Ves la diferencia? Oye, pero este no es la religión judía que me están diciendo a mí en la iglesia que están predicando aquí. Esta gente no son ningunos religiosos legalistas, todo lo contrario, esta gente son enemigos de eso. Pero por supuesto, hermano, así que nosotros no somos talmidín de Cayafa, ni de Anán, nosotros somos talmidín de Yahshua, Melech HaMashiach. Entonces, como ya nosotros hemos visto aquí, el principio de la emuná, el principio de la fe en acción, solo, bueno, digamos, ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Ahora vamos a ver el principio de la misericordia, como lo hemos visto ahorita en Matillá 23:23. Nuestro amado Ribi Yahshua ben Yosef, quien no les habló en griego, no les habló en latín, no les habló en inglés, ni en francés, les habló en hebreo. Él usó el término bondad. Bondad. Y la bondad, por extensión, significa bendición inmerecida, que es lo que el cristianismo vende como gracia, repito, bondad. O sea que la bendición salvífica viene dada por la misericordia del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Y la misericordia del Eterno es bondad sobreabundante del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Misericordia traduce, Rahem traduce bondad exagerada. Eso es Rahem. Pero bondad deriva de misericordia. No la puedes separar. Por lo tanto, afirmar que la sagrada Torah Emet es contraria a la misericordia es un gravísimo error de conceptos que resulta o es conveniente o es consecuencia de la más incorrecta interpretación de las controversias entre Yahshua ben Yosef y las diferentes autoridades rabínicas, autoridades religiosas del judaísmo existentes en su época. Malinterpretaron los debates de Yahshua
con los líderes religiosos, los malinterpretaron porque no tienen perspectiva hebrea. Estas discusiones en la calle, mi amado hermano, mi amada hermana, eran cotidianas. Es más, ¿quiere que le diga algo? Eran necesarias para mucha gente. Porque los que no podían ir a la sinagoga a recibir palabra, se agrupaban alrededor de los que estaban discutiendo en la plaza, discutiendo en el mercado, discutiendo en el patio por allá, para aprender de las discusiones que tenían los rabinos, que tenían, porque ellos entre todos se tiraban. 24 escuelas rabínicas habían de judaísmo cuando la época de nuestro Rabbi Yashua. Cada vez que se encontraban los discípulos de cada una de esas academias, bueno, se formaban unos debates tremendos. Y la gente que no tenía capacidad para ir a la sinagoga, por lo menos escuchaban y aprendían algo. Por eso digo que para muchos era necesaria esas discusiones en la calle, esos debates públicos. Incluso habían lugares especialmente destinados para que se encontraran y formaran esos debates. Pero los ignorantes romanos, los copistas cristianos, ignorantes de la perspectiva hebrea, con su cosmovisión helenista, lo malinterpretaron todo. Y lo siguen interpretando muy mal hasta el día de hoy. Porque ellos pretenden presentar a Yahshua como un guerrillero antisemita y anti-Torah. Y llegaron a creer que la sangre de Yahshua aboliría todo eso, borrón y cuenta nueva, siendo que eso es, caramba, bíblicamente imposible, hermano. Es imposible porque eso es lo que enseña y practica la actual iglesia evangélica liberal. Y por esa desviación han masacrado la fe de millones de personas bajo la influencia de esta doctrina satánica. Porque según ellos, Yahshua era anti-Torah y vino a acabar con la ley del Eterno. Vino a acabar con eso que ellos llaman la maldición de la ley. Y vino a salvarnos de la ley para meternos ahora bajo el pacto de la gracia. Así que ahora podemos hacer y deshacer. Porque si ya usted hizo la oración de fe, usted recibió a Cristo, Cristo ya lo marcó, Cristo lo justificó, Cristo pagó por todos sus pecados, por los que cometió y por los que va a cometer, y de paso usted es libre de vivir su vida como quiera, porque ya usted está justificado y ya usted está salvo. Y ni que hagas lo que hagas, vas a dejar de ser un justo. Imagínate tú. Usted le pregunta a un pastor evangélico, ¿qué significa un hombre justo? ¿Qué es un justo? ¿Qué es? ¿Te va a dar una explicación? Mi hermano querido, totalmente contraria a lo que eso significa con la perspectiva hebrea. Porque no sabe. No sabe qué es un sádic. No sabe. ¿Qué es una sadeket? No sabe. No sabe. ¿Te das cuenta lo terrible que es esto? Esto, mi hermano querido, es una mentira colosal. Y le voy a decir algo para terminar. No sabemos cuántos pastores, cuántos apóstoles cristianos están montados en un púlpito y adentro del bolsillo, el flu, cargan el pasaje directo para las tinieblas de afuera. Un pasaje de ida sin retorno. Son muchísimos. Y dando o trazando la palabra en un idioma de confusión. Peor aún, se jactan de estar enseñando la supuesta sana doctrina. Pero tienen, en la misma iglesia de ellos, tienen 3 amantes.
Yo no me voy a meter en la vida privada de nadie. Pero eso es lo que ocurre cuando nosotros, de manera irresponsable, rechazamos la palabra del Eterno para abrazar la palabra de los hombres. Por eso es que usted ve en la iglesia tantas cosas aberrantes. Por eso es que eso ahí es normal, es cotidiano y es legal también. Y nosotros debemos y tenemos que llevar a cabo una reforma definitiva. Y la única vía para esa reforma es la restauración de la Sagrada Torah Emet y el retorno a Yod Hei Vav Hei a través del camino, la verdad y la vida. Y el camino es la Sagrada Torah Emet. Y la verdad es la Ruach HaKodesh. Y la vida es el Mashiach. Yahshua ben Yosef. Perdón, Yahshua ben David. Entonces, tenemos que estar claros en esto. Porque eso es lo que fundamenta nuestra emuná y nuestra bitajón, nuestra confianza en el eterno Yod Hei Vav Hei, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y dueño de todo el universo. Y eso solo puede lograrlo usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, abrazados con Yahshua Melech HaMashiach. La única manera. Ese es el único camino. La Sagrada Torah, que nos va a llevar a Mashiach, y con él al eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim. No hay otro camino, mis amados hermanos. No lo hay. Pongo mi alma en la mesa. No lo hay. No lo hay. Le aseguro que no lo hay. Es más, no puede haberlo. No puede haberlo. Porque hay un solo Elohim verdadero. No 3, ni 4, ni 6. Hay uno solo. Y ese no es el Dios de Roma. Ese es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y hay un solo Mashiach verdadero, que no es Yeshua, mucho menos Jesucristo. Es Yahshua Melech HaMashiach ben David ben Elohim. Eso es lo más tremendo. Por eso, en nuestra lucha, con esto me despido. Mis amados, Hasatán es el padre de la mentira. Así está escrito. Pero Hasatán, cuando se presenta delante del Eterno, no puede mentir. Roy, usted me está diciendo que Hasatán dice la verdad. Mi hermano, escúchame. Hasatán, delante del Eterno, no puede mentir. Puede mentir en la tierra de los vivientes, pero no en la presencia del Eterno. Él es creación del Eterno, no es hijo. Hasatán no es hijo del Eterno. Hasatán es creación del Eterno. Y él tiene que cumplir con la instrucción o la palabra o la orden que el Eterno le ha dado. Él tiene que cumplir con su trabajo, para eso lo crearon. Ahora, él jamás te va a decir a ti, jamás, escucha la radio porque lo que están predicando ahí es la verdad verdadera. No, jamás te va a decir, tú tienes que abrazarte a Yahshua Melech HaMashiach y comenzar a vivificar la Sagrada Torah Emet, la sagrada instrucción del Eterno en justicia. Jamás te lo va a decir. Hasatán te va a decir a ti, mira, olvídate de la Torah porque Jesús ya te justificó. Ya tú eres salvo. Ya tú, mira, es más, ya tú estás glorificado. Ese es el Hasatán. Cuando tú escuches a alguien que te dice, olvídate de la ley y aférrate a la gracia, tú sabes que es el Hasatán el que te está hablando. Porque Hasatán no puede decirte, abraza la Torá, vive la Torá para que seas salvo al final de la carrera. No, él tiene que mentirte para que tú creas por conveniencia
por comodidad, bueno, ¿ya para qué? Ya yo estoy salvo. Yo lo único que tengo que hacer es ir todos los domingos a la iglesia y bajarme de la mula en la iglesia. Y todo me va a ir bien. Y esperar porque ya nuestro amado Jesús me está haciendo una mansión en el cielo para yo vivir. Cuando venga y nos arrebate. Con eso es que el Hasatán garantiza que va a tener que seguir ampliando las tinieblas de afuera porque ya no cabe la gente. Para que esté claro, todo lo que te invite a ti a alejarte de la Sagrada Torá es del Hasatán. Todo lo que te invite a ti a abrazar la Sagrada Torá, a creerla y a vivirla, con temor y temblor, con obediencia plena y sujeción plena a las instrucciones del Eterno Yod-Hei Vah-Hei, abrazado y siguiendo los pasos de Yahshua Melech HaMashiach, eso es de Yod-Hei Vah-Hei. Está muy claro, ¿no? Muy claro. Cuando tú escuches que la Torá está abolida, tú sabes que es el Hasatán que te está hablando. Cuando tú escuches que alguien te dice, la Torá está más vigente que nunca y tenemos que retornar al Eterno a través del Teshuvah, Tefilá y Sedakah, abrazados de Yahshua Melech HaMashiach, porque Él es nuestro Marán, ese que te está hablando es el propio Yod-Hei Vah-Hei. Si usted no quiere creer, está en su derecho. Pero acuérdese de mí, de lo que le voy a decir. Tiene que pagar las consecuencias. Con ticún de salud, con ticún de lo que sea. Tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque escrito está que todo el que maldiga al pueblo de Israel, a la Torá, a Mashiach, que todo el que maldiga a la nación de Israel bíblica y toda la descendencia de Abraham, será maldecido por Yod-Hei Vah-Hei. Que usted no cree que eso es así, se lo respeto. Que usted por sus conocimientos de tantos años estudiando la palabra, usted opina diferente, bueno, está bien. Eso no me afecta a mí para nada, hermano. Solo afecta a usted. Pero yo, como tu hermano, por amor y por misericordia, como a mí me llegó, yo te lo estoy transmitiendo a ti. Para que tú ores al Eterno y el Eterno sea el que te lleve a toda verdad a través de su Ruach HaKodesh. No, yo no estoy aquí para que tú me ames a mí, para que tú me sigas a mí o para que tú me creas a mí. No, mi hermano, yo estoy aquí para que tú recibas el impacto de la palabra del Eterno y lo busques a Él. Y entre tú y Él, en una relación de intimidad, tú puedas recibir la revelación del propósito por el cual tú estás vivo aquí todavía. ¿Para qué estás vivo? Eso es. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh, por este tiempo de refrigerio, de gozo y de alegría en tu presencia, Señor. Te damos gloria, honor y honra, y estamos conscientes plenamente de que tú estás hablando a tu pueblo, de que tú tienes toda la intención de bendecir a tu pueblo, de que tú sabes lo que estás haciendo, aunque nosotros no entendamos nada. Cúmplase tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, en cada uno de nosotros. Los corazones de los hombres y mujeres que han recibido esta palabra el día de hoy sean tocados por ti, Señor, y que esta semilla incorruptible de tu palabra germine y dé fruto correspondiente, para que poco a poco, paso a paso, vayan siguiendo la luz de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, la lámpara de Israel y de toda la humanidad. Y que sea tu voluntad y no la nuestra, porque sabemos que tuyo es el reino, la gloria, el poder, la alabanza, la adoración, todo te pertenece a ti. Y el único que puede dar y quitar eres tú, mi amado Abba. Gloria, honor y honra a tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Amén, ve amén.